aprecio mucho. Yo le aprecio mucho a la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, usted la conoce, secretaria de la Función Pública, quien dio a conocer ayer un documento que habla de 12 logros de la Secretaría de la Función Pública, y también en el informe presidencial por escrito, que antes se llamaban los anexos del informe, viene un amplio capítulo de lo que ha hecho la Función Pública. Irma Heréndira, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Joaquín, buenas tardes. Muy amable por el interés en estos logros de la función pública para todos. No, pues ¿a quién no le va a interesar el tema de la función pública, Irma Heréndira? Efectivamente, ese es el ámbito que más nos comunica a todos, el que funcione bien este gobierno. ¿Qué sería para ti lo más importante que ha hecho la Secretaría a tu cargo en estos 10 meses de gobierno? Pues mira, yo lo clasifico siempre en 3 cosas: es combatir corrupción, combatir impunidad y mejorar tanto en calidad como en cantidad la transparencia de todos los actos y toda la información de nuestra vida pública, de nuestro gobierno, de nuestras tareas. Entonces es transparencia, combate a la corrupción a través de mejores auditorías y combate a la impunidad a través de más y mejores asignación de responsabilidades administrativas. ¿No crees, Irma Heréndira, que es necesario modificar la ley para que las multas en dinero se puedan efectivamente cobrar por las sanciones económicas? Porque es un tormento. La ley está hecha para que no paguen. Sí, efectivamente, siempre las mejoras normativas ayudan a en este caso, que las multas resarcitorias se entren al erario público, pero yo creo que con la legalidad que tenemos y las nuevas leyes que tanto los diputados como los senadores han ido aprobando en lo que va de esta nueva administración, podemos caminar perfectamente y ya se han dado los resultados. Ahí está el mismo informe de gobierno presentado de forma oficial ya al Poder Legislativo por parte del presidente ayer mismo. Entonces, nosotros nos ha correspondido también cumplir en tiempo y en forma. Hicimos llegar a la Secretaría de Gobernación, nuestro informe que está ya en manos de los diputados y que vamos a tener el gusto de explicarles tanto a los diputados como a todos los ciudadanos. Ahora con la glosa del informe, ¿no? Exactamente. Sí. Estoy hablando... Te voy a hacer llegar tu versión ya impresa también. Por favor, sí, por favor, gracias. Irma Heréndira, estoy hablando con la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública. Irma Heréndira, uno de los aspectos que está en tu documento dice: plazas de mando y enlace que contribuyeron a la austeridad republicana. Y hablas de un total de 8,338, ¿es correcto? Así es, hasta el corte el 23 de agosto de 19 ya estaban reubicadas al ramo 23, 8,338. Hay 2 procesos, Joaquín. Una es la cancelación de las plazas de alto mando, que tienen que ir dando las dependencias de la Administración Pública Federal, y otra es ya la destrucción de estas mismas plazas, porque una cosa es, digamos, ponerlas vacantes, cancelarlas, y otra cosa muy importante, el segundo paso, es eliminarlas de la presupuestación para que ya no se vuelvan a llenar, porque como sabes, durante el sexenio del presidente Calderón se generaron pues casi que como hongos direcciones generales adjuntas por todos lados, con altos sueldos, con grandes prestaciones, y eso es lo que vamos a ir terminando de ajustar durante estos hemos ido terminando en estos meses, y que estamos en ese proceso de eliminación total de las plazas onerosas. Estoy viendo que el mayor número de reubicaciones del ramo 23 es el medio ambiente y recursos, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí, estamos pidiendo de todo su contribución, y es una contribución digamos en función de la forma en que habían ido creciendo las dependencias. En este caso sí, la Secretaría de Recursos, la Semarnat, ¿verdad? Sí. Había crecido extremadamente y se reubicaron más de 1,500 plazas ya. Y estoy viendo también de que plazas canceladas, a quien más le cargaron la mano fue la Secretaría de Hacienda con 555. 515, perdón. Hacienda tuvo
515 canceladas ya, y en proceso de cancelación más de 200, entonces en total van a ser más de 700 plazas canceladas para Hacienda. Es que tengo aquí el documento, estoy viendo lopesdoriga.com, que ya está ahí todo el documento. Sí. Ya lo tengo y estaba revisando estos datos. A ver, en esto de las cancelaciones, pues ahora sí que se ha despedido a la gente que han despedido con todas las de la ley, Irma Heréndira. No, mira, yo no usaría esa palabra, mi estimado Joaquín, yo no usaría... Me refiero en lo que tiene que ver con las liquidaciones y sus derechos laborales. Sí, eso ha sido con estricto apego a los derechos laborales y de antigüedad. Ha habido negociaciones con todos y cada uno de las personas involucradas, ya sea para que se les reubique, inclusive muchos de estos colegas que estaban en plazas de alto mando han tenido la buena voluntad de volverse a reintegrar al gobierno, digamos, en plazas ya no de esa carga tan onerosa para la función pública, sino digamos en otras actividades, porque tienen interés y evidentemente necesidad, pero sobre todo voluntad de trabajar con los nuevos salarios, que como sabes se le disminuyó las percepciones, incluso al presidente de la República. El presidente de la República hoy ya no gana lo que ganó el último presidente antes de la cuarta transformación, ¿no? A ver, Irma Heréndira, se le redujo al presidente de la República en 47% el salario. ¿Cuánto gana? ¿110, 112? Algo así, ¿no? Sí, hoy nadie gana más que el presidente, y el presidente no gana más de 120, entiendo. Oye, Irma Heréndira, hablaste el otro día con los consejeros del INE y ardió el INE, ¿sí? De lo que les dijiste, de que pues es mucho dinero que están usando. Bueno. Sí, te contaba Irma Heréndira que el otro día te reuniste con los consejeros del INE para firmar un acuerdo, tengo entendido, pero sí les dijiste que están gastando muchísimo dinero. No fue los consejeros del INE, te aclaro, fue un convenio de colaboración con el titular del órgano interno de control de ese órgano autónomo tan importante que es el INE. Entonces el maestro Jesús George es quien está a cargo de las tareas similares a las mías, yo para la Administración Pública Federal y el Gobierno Federal, y él es el contralor de este órgano tan importante, y los dos establecimos un convenio de colaboración en el cual coincidimos ambas partes firmantes en que es hora de que los órganos autónomos en general y en particular las autoridades electorales se sumen con convicción, porque fíjate que eso es lo más importante, la convicción de sumarse a la austeridad republicana que el presidente de la República nos ha exigido a todos. Y en donde hemos... Sí, dime. Perdón, y ha habido pues algunos autoridades que se han amparado, digamos, de estos nuevos percepciones, ¿verdad?, que estamos exigiendo a los puestos de alto mando en la administración pública. Dime, Irma Heréndira, secretaria de la Función Pública, a esto contestó el presidente del INE que recortar el presupuesto del INE ponía en riesgo las elecciones del 21, cuyo proceso electoral empieza a finales del año que viene. Sí, la austeridad republicana, que es a lo que estábamos haciendo alusión en esta firma del convenio de colaboración y de lo que estamos hablando con tu auditorio, contigo, Joaquín, no tiene nada que ver con el presupuesto para las actividades sustantivas. Incluso la Ley Federal de Austeridad Republicana pues solamente se concentra en frenar los derroches, frenar los gastos excesivos del gobierno y de los órganos que están obligados a respetarla, esta ley federal, y lo que permite, por el contrario, esta ley federal de austeridad republicana, o digamos las medidas de austeridad republicana en general, es avanzar en mejores presupuestos para las actividades sustantivas, una cobertura progresiva de los derechos sociales, de los derechos políticos, es decir, no tiene nada que ver con mermar los presupuestos para el funcionamiento de nadie ni de nada. O sea que esta austeridad republicana de la que hablas no tiene nada que ver ni con el desabasto de medicinas, ni con el incremento de los recortes laborales en el sector gobierno.
No, todo lo contrario. Fíjate que paradójicamente esta ley de austeridad, esta ley federal de austeridad, tiene en uno de sus artículos más importantes la prohibición, y eso sí te lo subrayo para el auditorio, sí. Prohíbe recortes a gasto social, a gasto educativo, a gasto en salud, a gasto en cuestiones que tengan que ver con los derechos, te digo, sociales y fundamentales de los ciudadanos. Entonces, la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe los recortes en gasto social. Ahora dime, porque una cosa es austeridad republicana y otra cosa es lo que le gusta decir al presidente, pues ya incluso la pobreza franciscana, ¿no? Queremos realmente sí ajustar el cinturón a los derroches. La verdad es que es increíble ahora que estamos en esto del control preventivo, cómo nos damos cuenta de el exceso de riquezas y de gastos suntuarios que tenía el gobierno. O sea, el gobierno no solamente tenía, como dice el presidente, aviones, yates, sino todo tipo de prestaciones pues que no tenían nada que ver con la función pública, con la Constitución y con nuestras facultades para representar al pueblo. Oye, ya te reclamaron que no hubieras iniciado una investigación en el caso Manuel Bartlett. ¿Tienes algo que decir sobre eso? No, eso ya está muy muy sobado, Joaquín. La verdad es que aquí quien tiene que decir, y ya lo dijo, es decir, dio una vez más su palabra, como todo funcionario público la damos cuando, en primer lugar, cuando juramos y después cuando firmamos autógrafamente nuestras declaraciones patrimoniales. Estamos poniendo nuestra palabra de honor, ¿verdad? Estamos firmando bajo protesta de decir verdad nuestras declaraciones patrimoniales, y este director de la Compañía Federal de Electricidad ya volvió a salir a decir su verdad. Entonces aquí quien tiene que hablar es quien está poniendo en duda su palabra, y donde nos demuestre que haya elementos, entonces evidentemente actuaremos. Muy bien. O sea, la acusación obviamente tiene que ir acompañada de pruebas. No le corresponde. Acompañada de pruebas, efectivamente. Y fíjate que aprovecho también para decir que esta instancia, la Comisión Federal de Electricidad, perdón, es una de nuestras empresas productivas del Estado, como Pemex. Sí. Y como tú sabes, la reforma energética, de hecho, hizo todo una nueva configuración para las auditorías, y ahí tanto Pemex mismo como empresa productiva del Estado como la Compañía Federal de Electricidad ya no dependen organizacionalmente de esta Secretaría de la Función Pública. Nosotros estamos más en el ámbito, eso sí, de las responsabilidades, es decir, sí tenemos incidencia y nunca vamos a abdicar de aplicarla, y evidentemente nunca vamos a proteger a nadie, pero la auditoría, es decir, la investigación de oficio que todo el mundo está señalando, tendría que, en este caso, también ser partícipe la propia auditoría de estas empresas productivas del Estado. Pues habrá que hacer un corte antes del 1 de diciembre, ¿no, Irma Aréndira? Porque será importante confrontar año con año, ¿no lo crees? Sí, año con año estamos obligados a dar el informe. El presidente está muy contento de los logros, así lo expresó ayer en el mensaje político que dio en Palacio Nacional, un mensaje para la ciudadanía. Y a pesar de que fue su primer informe de gobierno en términos de la obligación constitucional de entregar cuentas al poder, al contrapoder, digamos, que sería el poder legislativo, pues él ya cumple con un tercer ejercicio de rendición de cuentas y de ciudadanía, porque el primero fue, como sabes, a los 100 días de su actividad. El 1 de julio. Después, exacto, al triunfo de la Cuarta Transformación, y en esta ocasión ya está cumpliendo con su obligación constitucional al Poder Legislativo. Entonces está muy contento el presidente y su gobierno, estamos también. ¿Cómo te llevas, Irma Aréndira, estoy hablando con Irma Aréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública? ¿Cómo te llevas con tus compañeros del gabinete, Irma Aréndira? Porque lo tuyo es lo difícil para ellos, ¿no? Que estén en orden, revisar que estén en orden.
No, me llevo muy bien y la verdad es que lo mío es, al mismo tiempo que lo difícil, es lo sinérgico, porque nuestra actividad es una actividad de control preventivo, de control previo se llama, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la mayor parte, todos mis colegas están muy interesados en caminar de la mano con la función pública. Sí. Oye, ¿cómo no va a estar interesados en caminar de la mano con la Secretaría de la Función Pública? Estamos muy contentos porque, como sabes, Joaquín, la función pública de los gobiernos anteriores, en particular los dos últimos gobiernos anteriores, tenían pues decretada a morir la función pública, incluso vivía colgada con oxígeno artificial de un artículo transitorio que le declaraba la pena de muerte a la función pública. Entonces renace la función pública con toda su fuerza en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que plantea el presidente López Obrador, y le da un rol preponderante para su gobierno a esta secretaría nuestra. Pues qué bueno, Irma Heréndira, te aprecio mucho que hayas tenido la confianza de contestarme el teléfono y seguiremos en contacto. Siempre estaré a las órdenes, Joaquín. Te mando un gran abrazo. Yo también, doctora, la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, yo también te abrazo.